Cuando estamos hablando del ejercicio de impuesto en sí, nosotros estamos refiriéndonos qué es lo que pasa en el mercado cuando el gobierno decide colocar un impuesto en este y sabemos que cuando el gobierno decide colocar impuestos es para recaudar fondos y hacer inversión pública en general. Entonces, Exacto. entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué tenemos que sacar los distintos precios y cantidades? Por el hecho de lo siguiente. Eh, Cuando nosotros empezamos, a ver, voy a hacerlo con rojo. Sabemos que un equilibrio inicial significa la intersección tanto de la demanda como de la oferta. Ujú, Entonces, cuando el gobierno decida aplicar un impuesto, es como que sin darse cuenta va a ir a afectar al al precio. al precio de equilibrio. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando un gobierno decide aplicar un impuesto, relativamente lo que perjudica o al que le perjudica más directamente A es los productores. Ujú. al productor por el hecho de que si hay un precio en el mercado, va a ocasionar Que lo el precio siguiente. aumente porque es como que, ponele yo compro algo en 100 bolivianos, ponele que mi impuesto son 20 y mi margen de ganancia era 60 bolivianos, pues con el impuesto mi margen baja a 40. Por lo tanto, subirían mis precios de venta y al subir los precios de venta se demandan menos. Exacto. Entonces, relativamente, entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando sacamos este tipo de ejercicio? Nosotros sacamos este precio de equilibrio inicial y esta cantidad de equilibrio inicial. Ujú. Entonces, cuando nosotros sacamos el precio y la demanda, estamos refiriéndonos al precio que van a comprar los consumidores en el mercado, es decir, al precio real que los consumidores los compran. Y cuando nosotros sacamos el precio de la oferta, referimos al precio que en verdad va a recibir el productor, es decir, el monto que en verdad va a recibir cuando está vendiendo ese producto, porque relativamente todo esto de aquí, o sea, todo este, podríamos decirle, todo este rectángulo de acá, se lo lleva el Estado. Ujú. Entonces, por eso sí o sí se sacan dos precios, precio del consumidor y precio del productor, y luego ya sacamos lo que llega a ser en la nueva situación de equilibrio por el hecho de que se coloca un impuesto. Sí. Algo que no entendí así muy bien, que se me hizo muy raro en la gráfica, es cuándo marcas cuando se utiliza el programa de compra y cuándo marcas cuando se utiliza el programa de subsidio. El ICE los marca como con unos triangulitos. No sé si, a ver, espérame, te lo puedo dibujar aquí a un costado. Te lo voy a dibujar, a ver, negro sería, esto sería, por ejemplo, el gráfico. ¿Ya? Lo vamos a pintar de otro color. Esta es la curva de demanda. Esa es la curva de oferta. Yo al menos así lo hago en mis gráficos, con esos mismos colores. Aquí sacamos el punto de equilibrio, el precio de equilibrio, y es como que el ISEN agarra y hay veces que aquí forma un precio, ponele, y aquí hace un triangulito. Y ahí, por ejemplo, aquí sería subsidio, subsidio, o hay veces que en vez de haber tres precios, hay tres cantidades, que en vez de haber esta rayita, a ver, espera, le voy a hacer zoom, pum, pum. En vez de haber, uy, borré todo. A ver, te lo intento dibujar de nuevo. Bueno, se entiende, y hay veces que, por ejemplo, el triangulito no está ahí, está acá, abajo. A ver, hacemos la rayita y el triangulito queda aquí abajo. Es como que sale el precio de equilibrio, que es el que hago con negro, y aquí saca dos cantidades más la cantidad de equilibrio, que sería esta, por ejemplo. Así, tuk, tuk, algo así. Ah, pero dibuja un triangulito.
Ajá, dibuja un triangulito. A ver, voy a buscar una imagen y la paso al grupo para que lo entendas. Dibuja como que un triangulito de un color, pero yo lo hago verde como para distinguirlo. Ya. A ver, espera un ratito. ¿Dónde está cámara? Jueves. O sea, ahorita en lo que más, ese triangulito es como el impuesto, pero hay veces que lo marca como subsidio y hay veces que lo marca como, aquí está, ya te lo mando al grupo. Dibuja como un triangulito el área que sería en programa de compra o en programa de subsidio, ¿Verdad? que normalmente cuando se aplica subsidio, cuando es arriba a la izquierda, o sea, en el eje del precio, es subsidio, lo compra el Estado y en el ejercicio que estuvimos haciendo en los últimos equivale al impuesto. Compra. Interesante. ¿Y no les dijo a qué significaba el triangulito? Al menos yo lo entendí como que es el área, o sea, como tal es el impuesto, Ujú. es la diferencia que hay entre ya sea precio 2 y precio 3 o entre cantidad 2 y cantidad 3 de acuerdo a si es compra o es subsidio. Pero ¿por qué el subsidio va en el precio y por qué el programa de compras va en el eje de las cantidades? Eso es lo que no entendí. Debe ser, bueno, a lo que puedo entender es que en el subsidio es como que el gobierno, eh, la diferencia de los precios, el precio que quiere establecer en el mercado por el hecho de que quiere ocasionar que los consumidores lo compren a un precio relativamente más bajo, hacen el aporte para que puedan ellos comprar a un precio más bajo. Tal vez pueda hacer eso lo del subsidio y ahora lo de la compra, dice es excedente comprado por el Estado, es decir, la cantidad que tiene que comprar el Estado y en el caso del subsidio sería el monto de dinero que tiene que aportar para que el precio esté relativamente más bajo, porque un subsidio ocasiona que los precios sean más bajos. De todas formas, le puedo preguntar y para que me lo explique y ahí yo les explico con claridad a ustedes porque es la primera vez que veo programa de compras y subsidios. A ver, dice precio de equilibrio, cantidad de equilibrio, precio oficial, SIDA, precio nivel considerado, el subsidio, precio 2 y precio 3. Ajá. Y compra dice excedente comprado por el Estado. Debe ser eso. Bueno, una duda que tenemos que resolver.
De todas formas, de verdad, yo le voy a preguntar y les aviso, a ver si me responde hoy día, yo les aviso mañana. Entonces sería para aclarar las dudas de esto de acá. ¿O lo tienen el tema de esto? ¿Algún libro que use Listen de base? Por si acaso. ¿Qué preguntaste, porfa? De nuevo, ¿lo puedes decir? Ah, ya. Si tienen un libro base o algún texto con el que se guía. Tenemos unos apuntes del licenciado que yo ahorita no los tengo porque cambié de teléfono, pero no los ocupamos mucho. O al menos yo no los he ocupado mucho. Solo para aclarar algunos conceptos que el Licen los dicta rápido y es como que ya están escritos en el libro, pero como no lo tengo, no lo uso hace tiempo. Ya. De todas formas, pregunto y aclaramos esto mañana. O en el grupo, mediante el grupo les voy a igual averiguar. Listo. Aparte de eso, ¿alguna otra duda? Bueno, parecer no. De todas formas, empecemos con teoría del consumidor. Ya. Una vez nosotros terminamos lo que llega a ser demanda, oferta y elasticidades, nos toca entrar a la siguiente unidad, que llega a ser la teoría del consumidor. La teoría del consumidor hace referencia directamente al estudio del consumidor, tanto lo que llega a ser las preferencias que tiene, qué es lo que él prefiere, cómo se comporta con el hecho de tener un ingreso monetario fijo, ocasionando que elija la mejor opción para poder satisfacer sus necesidades. Entonces, nosotros en la teoría del consumidor conocemos dos enfoques: el enfoque ordinal y el enfoque cardinal. En esta ocasión vamos a nosotros repasar lo que llega a ser el enfoque ordinal, que nosotros en el enfoque ordinal representamos lo que llegan a ser las preferencias del consumidor mediante curvas de indiferencia. Las curvas de indiferencia tienen esta característica. Vamos a tener que este es un eje de coordenadas y son curvas convexas hacia el origen, donde nosotros representamos en el eje Y un bien determinado y en el eje X también otro bien determinado. Entonces, nosotros en las curvas de indiferencia tenemos combinaciones que se llaman cestas de mercado, es decir, combinaciones de ambos bienes, de bien X y del bien Y. Entonces, con esto de decir cada puntito de nuestra curva de indiferencia es una cesta de mercado y contiene cantidades de Y y de X. Otro punto importante es decir que las curvas de indiferencia tienen un nivel de utilidad y eh, obtienen un mayor nivel de utilidad cuando éstas están más alejadas del origen, por el hecho de decir que en esta teoría del consumidor es mejor para el consumidor tener mayor cantidad de ambos bienes. Entonces, mientras la curva esté mucho más alejada del origen, va a poder obtener mayor cantidad de unidades del bien Y mayor unidades del bien X. Y mientras más cerca esté del origen, menores cantidades de ambos bienes puede adquirir. Entonces, eso con curvas de indiferencia y regularmente nos las dan según una función. Por ejemplo, este ejercicio dice lo siguiente. Considere la siguiente función de utilidad, que llega a ser 2 elevado a xy. Y dice grafique, aquí lo voy a colocar, las curvas de indiferencia cuando utilidad es igual a 200 y utilidad es igual a 400.
Entonces, las curvas de indiferencia siempre representan un determinado nivel de utilidad. Y otro punto importante que se me olvidaba es que cualquier combinación que tenga esta curva de indiferencia va a tener un mismo nivel de utilidad. Esta de acá igual, no importa qué combinación elija o qué punto de esta curva de indiferencia elija, tiene un mismo nivel de utilidad y lo mismo para esta tercera. Entonces puede haber un montón de curvas de indiferencia, pero cada una representa un nivel de utilidad y siempre decimos mientras más alejada al origen, mayor nivel de utilidad y mientras más cerca al origen, menor nivel de utilidad. Eh, eso, ¿qué más? Y cada curva de indiferencia representa el comportamiento del consumidor respecto a la cantidad que quiera adquirir de ambos bienes, ¿ya? Entonces, dicho esto, empezamos lo siguiente. ¿Cómo hacemos el tipo de ejercicio donde nos dan una función de utilidad y un monto de utilidad? Lo único que hacemos es reemplazar en nuestra fórmula de función de utilidad, que ya será acá, utilidad es igual a 2 raíz cuadrada XY. Y en el valor de utilidad vamos a reemplazar el valor que nos da el ejercicio. En este caso tenemos dos situaciones. Y sería utilidad es igual a 200 igual a 2 raíz cuadrada de X y de Y. Entonces, como este 2 está multiplicando, directamente pasa al otro lado, ¿no? A dividir. 200 dividido entre 2 es igual a raíz cuadrada de X por Y. Seguimos resolviendo. 200 dividido entre 2, 100 es igual a raíz cuadrada de X por Y. Podemos aplicar lo que llega a ser elevar al cuadrado ambos valores. Y aquí igual para deshacernos de la raíz cuadrada. Entonces nos deshacemos de esta raíz cuadrada y quedaría sin al cuadrado. Si mal no me equivoco, sin al cuadrado es 10.000. Es igual a, y despejamos Y. En sí no importa cuál de las dos quieran despejar. Regularmente siempre despejamos la Y, pero si despejan X no hay problema. Es como que igual vamos a tener la misma curva de indiferencia. Una vez terminamos de resolver esta forma, asignamos valores al valor de X para graficar la curva de indiferencia. Entonces, aquí podemos empezar a graficar, si queremos, esta forma. Y representamos aquí Y y aquí X. Y empiezo asignando valores. Entonces, acá puedo asignar de 10 en 10, suponiendo que X es igual a 10, Y será igual a 10.000, ay, perdón, X es igual a 10. Vamos a ayudar directamente con la calculadora. Colocamos 10.000 dividido entre 10, sería 1.000. Entonces, seguimos. X Una igual. pregunta, ¿cómo sacaste el valor de X? No entendí.
Le asignamos los valores que nosotros querramos. O sea, los valores que ustedes quieran, les asignan para directamente graficar la curva de indiferencia. Reemplacé este valor de 10 acá y saco los valores de y según eso. 10.000 dividido entre 10, directamente 1000. Si yo le asigno un valor, suponiendo de 100 a x, y sería igual a 100 y así sucesivamente. Si x es igual a 1000, y igual sería igual a 2. Tengo 3 puntos en mi curva de indiferencia. ¿Qué fue lo único que hice? Primero despejé y, que llega a ser, acá apliqué elevar al cuadrado para deshacerme de la raíz cuadrada. Entonces 100 elevado al cuadrado me da 10.000. Y tengo x por y. Bueno, acá lo hice directo. Y de ahí despejé y mandé x acá. Y esta llegaría a ser mi función para dar valores y graficar mi curva de indiferencia. Una vez hecho eso, acá tengo y asigno valores. Los valores que yo quiera x. Por ejemplo, acá, este es mi primer punto. No. Este es un punto en mi curva de indiferencia. Asigné a valor de x 10. 10.000 dividido entre 10 me da 1000. El otro punto llegaría a ser 100. Creo que no me equivoqué. Ah, sí, está bien. 10.000 dividido entre 100 me da 100. Y por último, el último punto para no asignar tantos valores, le asigno un valor de x1000 y tengo un valor de y1. Entonces, estos puntos los represento en mi eje de coordenadas para hacer nuestra gráfica. ¿Qué llegaría a ser entonces acá? Lo siguiente. Vamos a suponer tengo aquí 2, 3, 4, 10. Mm, y lo mismo acá. Poner aquí que es 1000. 5. Van a disculpar. Quiero hacer con la computadora un poquito. 2, 3. Queriendo calcular. Ya. El primer punto sería x10, y es igual a 1000. Vamos a suponer que xito es x10 y y es igual a 1000. Primer puntito acá. El segundo punto, x100, y igual a 100. Entonces, 100 y 100. Ese sería otro puntito. Y por último, x1000 y y igual a 1. Entonces están bien abajito acá. Casi nada. Y y igual a 1.
súper cerquita. Entonces, directamente unificamos los puntos. Y esa sería mi curva de indiferencia con un valor de utilidad de 200. Hace rato explicaste en la gráfica que mientras más cerca está del origen, ¿qué era? ¿Menos ganancia o Menor menos utilidad tiene. artículos? Menor utilidad tiene. Ahora, a simple vista, si sabemos que esta curva de indiferencia tiene una utilidad de 200 y vamos a graficar una utilidad igual a 400, suponemos que esta utilidad de 400, esta curva de indiferencia va a estar más lejos del origen, es decir, Más lejos del origen, o sea, estaría más arriba. exacto, acá. Ajá, exactamente. Un poquito más arriba. Sí, sí. Entonces, eso con las curvas de indiferencia de la teoría del consumidor. Por ejemplo, nos da esta otra situación, otro tipo de ejercicio llegaría a ser este, respecto a curvas de indiferencia que dice lo siguiente. Si es como el subtítulo B de este ejercicio y dice si X es igual a 10 y Y es igual a 22,5, ¿cuál es el nivel de utilidad de la curva de indiferencia? Entonces, si nos dice y directamente ya nos da cantidades, lo que llega a ser, ¿no? Nuestra función es directamente reemplazar las cantidades que nos da. Entonces, si mi función de utilidad es igual a 2 raíz cuadrada de x por y, lo único que hago es reemplazar las cantidades que me da el ejercicio. Entonces, aquí reemplazo las cantidades de x y y para saber el nivel de utilidad de la función. Queda entonces, utilidad es igual a 2 raíz cuadrada de x 10 por y 22,5. Y sacamos, me ayuda una calculadora, me sale que el nivel de utilidad será igual a 30. Y listo. Terminado el ejercicio 1 respecto a curvas de indiferencia. ¿Hasta aquí alguna duda que tengan? ¿Algo que quieran aclarar? Ok. Y en combinación con lo que llega a ser las curvas de indiferencia, tenemos lo que llegan a ser las restricciones presupuestarias. ¿Qué son las restricciones presupuestarias? Representan en general lo que llega a ser el ingreso monetario del consumidor. ¿Qué pasa? Si el consumidor quisiera, sabemos que si nada lo restringiera, buscaría la mayor cantidad de adquirir cantidades de distintos bienes, tales como alimentos de la casa, tal vez gustos que uno tenga, si uno no tuviera una restricción, pero ¿qué es lo que lo restringe para comprar?
es el salario que la persona tiene. Entonces, esa restricción presupuestaria representa la capacidad adquisitiva monetaria que tiene el consumidor para hacer la compra de ambos bienes. Entonces, la restricción presupuestaria está lo que llega a ser representada con una curva recta, parecida, bueno, casi igual a la curva de demanda. Solo que, al igual que cuando representamos las curvas en diferencia, en este lado ya no tenemos precios, sino cantidades del bien y en este otro lado tenemos cantidades del bien X. ¿Ya? Y, en otras palabras, todo lo que esté dentro de este triángulo es lo que el consumidor puede comprar. Cantidades de bien y cantidades de bien X. Por ejemplo, este siguiente ejemplo que vamos a hacer sobre este ejercicio que dice lo siguiente. Dice graficar la recta presupuestaria para un consumidor que tiene un ingreso de 200 bolivianos. El precio del bien X es $2 y el precio del bien Y, $4. Luego, el precio de X se